Hola, ¿qué tal queridos amigos? Es un placer volver a encontrarme con vosotros para seguir compartiendo este tiempo de reflexión basado en la palabra de Dios. ¿Sabes? Hay un pasaje de la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1 al 3, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Pero el versículo 14 del mismo capítulo del Evangelio de Juan añade algo extraordinario. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y un poco más adelante, en el versículo 18, dice: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Cuántas veces los seres humanos a veces piensan que Dios es un Dios lejano? De hecho, la idea del deísmo es que Dios es una especie de relojero cósmico que en algún momento de la eternidad le dio cuerda a este mundo como hace un relojero y lo dejó funcionar a sus anchas, pero que se desentendió completamente de la realidad de este mundo. Los deístas explican el mundo y lo que acontece en el mundo desde este punto de vista. Todo ocurrió a través de leyes que Dios creó, pero Dios se ha desentendido, según ellos, completamente de su creación. Dios, por lo tanto, para el deísmo, es un Dios lejano. Es un Dios que no se conecta con los seres humanos, es un Dios que no es cercano a nosotros. Y por lo tanto, ese Dios es un Dios al que no tiene ningún sentido que nosotros nos acerquemos, porque Él simplemente vive una realidad completamente ajena a la nuestra. Pero lo que la palabra de Dios, la Biblia, nos dice es totalmente diferente. A lo largo de todas las sagradas escrituras, del Génesis al Apocalipsis, nosotros encontramos a un Dios que constantemente busca estar al lado de su creación. Un Dios que busca constantemente a los seres humanos para acercarse a ellos, para solucionar sus problemas, para que ellos puedan tener esperanza, confianza en el futuro. Dios constantemente aparece interviniendo en la realidad del ser humano para sacar adelante al ser humano en el contexto del dolor, del sufrimiento y del pecado. Esa cercanía de Dios con los seres humanos se hace patente cada vez que nosotros en la Escritura encontramos que Dios de alguna manera se comunica con el ser humano. En la época patriarcal encontramos que Dios habla directamente con el hombre, habla a Abraham, por ejemplo. Le habla, le da un mensaje, lo invita a salir del lugar donde él estaba, le propone un proyecto de vida que duraría no solo para él, sino que duraría durante siglos y se beneficiarían todas las generaciones de la tierra. Se comunica con otros hombres, habla a través de los profetas, trae mensajes de exhortación, de consuelo, de esperanza, de fortaleza, de ánimo y también de reprensión cuando los seres humanos van por el camino equivocado para volver a guiarlos al camino correcto. De muchas maneras, de diferentes formas, a lo largo de la historia, Dios ha buscado mostrar que está cercano al ser humano y que se interesa por él. Incluso ideó todo un sistema basado en lo que el Antiguo Testamento presenta como el santuario terrenal para estar cerca del hombre. El santuario que él le indicó a Moisés que hiciera cuando el pueblo de Israel peregrinaba por el desierto camino a la tierra prometida no era sino un lugar de encuentro, donde él quería encontrarse con los suyos. Y en ese lugar Dios manifestaba su presencia. ¿Qué nos ha querido decir Dios a través de todo esto? Que Él se interesa por nosotros, que no quiere que vivamos con un sentimiento de orfandad, que no quiere que nosotros experimentemos una sensación de soledad cósmica, una soledad existencial, pensando que estamos solos en este vasto universo y que nada ni nadie, salvo nosotros mismos, podemos enfrentar todas las dificultades y los desafíos y las situaciones que la vida nos plantea. Dios ha querido darnos un mensaje de cercanía y con ese mensaje de cercanía ha querido darnos a cada uno de nosotros un mensaje de seguridad para que podamos saber que tenemos un Padre que se interesa profundamente por cada uno de nosotros. Pero como Dios sabía que todos sus intentos para darse a conocer, que todos sus intentos para que Él
estuviera cercano a nosotros, no los llegaríamos a captar completamente si no es de una manera más tangible, más visible, más audible y concreta, más real a nuestros sentidos de todas formas y más cercana a nuestra propia realidad humana. Lo que Dios hizo es tomar nuestra naturaleza. El Verbo de Dios, segunda persona de la deidad, que desde toda la eternidad compartía la deidad con el Padre, coeterno y coigual junto al Padre y el Espíritu Santo, decide tomar la naturaleza humana. Elige nuestro cuerpo, sí, nuestro cuerpo humano imperfecto, nuestro cuerpo humano debilitado por el pecado. Jesús tomó la naturaleza humana cuando ésta ya cargaba con 4.000 años de pecado, cuando estaba debilitada por miles de años y por todos los estragos que la caída había hecho en la naturaleza humana. Es cierto que en Jesús no existió la corrupción de la naturaleza humana caída, pero sí toda la debilidad propia de las consecuencias del pecado. Jesús podía enfermar, podía sufrir, podía tener sueño, podía tener dolor, podía experimentar la muerte. Tomó la naturaleza humana en toda su realidad para hacerse partícipe con nosotros de nuestra humanidad. Y a través de su encarnación quiso traernos de parte de nuestro Padre Celestial 3 cosas para que se transformen en una segura ancla en nuestras vidas, en un ancla que nos tenga bien aferrados, bien seguros, bien firmes en el camino de nuestra vida. La primera, tomó la naturaleza humana para mostrar que Dios, el Padre, que Dios en su amor, no nos rechaza por ser humanos. Se hizo humus, tierra, como uno de nosotros. Se transformó en el segundo Adán para ser nuestro pariente cercano, para ser nuestro Goel, tomando la palabra del Antiguo Testamento, y poder ser aquel que nos rescataba de nuestros males. Tomó la naturaleza humana para ver cuán importantes son los seres humanos a los ojos de la divinidad. Tomó la naturaleza humana para ver que Él quiere estar en contacto eterno con los seres humanos. Tomó la naturaleza humana para mostrar que Él quiere estar tremendamente cercano a todos los seres humanos que caminan por este mundo. Si algo nos ha enseñado la encarnación de Jesús, es que Dios no rechaza nada que hay en el ser humano, que Dios ama entrañablemente al ser humano. A pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestras debilidades, Dios nos ama. Y con la encarnación nos ha querido transmitir un mensaje de amor y de confianza. Lo segundo que permitió la encarnación de Jesús es mostrar la gracia de Dios. Dios ha querido mostrar su favor, su compasión, su misericordia para con cada uno de nosotros. La gracia de Dios es ese atributo propio de Dios que lo lleva a Él a tratarnos a nosotros, no como nosotros merecemos ser tratados por nuestra condición pecaminosa o caída, sino como necesitamos ser tratados. La gracia de Dios es lo que le permite a Él experimentar su amor, su cuidado, su paternalidad, su bondad constantemente sobre nosotros. Y esa gracia, la deidad, la manifestó en la persona y la obra de Jesucristo. Jesús es la ejemplificación viva, concreta, visible y audible de la gracia de Dios entre los seres humanos. En cada acto de Jesús nosotros contemplamos la compasión, la misericordia, la bondad, el amor inmenso de Dios. La gracia de Dios fue manifestada en Jesucristo. Es cierto que eso no significa que la ley de Dios que vino a través de Moisés ya no tiene vigencia moral para los creyentes. De hecho, solamente la gracia de Dios en Cristo, cuando es aceptada de manera personal, te lleva también a vivir adecuadamente la ley, no como una carga, no como un instrumento de salvación, sino como un instructor de justicia. Pero además de que en la encarnación Dios vino a mostrar su cercanía con nosotros, a mostrar cuánto nos valora y cuánto nos ama, a pesar de que la encarnación nos trajo la gracia de Dios para salvación a todos los seres humanos, Dios también, a través de la encarnación, nos trajo la verdad. Porque la verdad, por encima de todos los esquemas de pensamiento que existen en este mundo, la verdad plena de cómo es Dios se encuentra en Jesucristo. En Jesús podemos conocer realmente cuál es el carácter de Dios y cómo realmente debe ser el carácter del ser humano. En esa unión misteriosa de Dios y hombre, nosotros encontramos la plenitud de la verdad,
porque podemos conocer la verdad divina y podemos conocer realmente cómo debe pensar, cómo debe sentir, cómo debe expresarse, cómo debe vivir y cómo debe ser el ser humano cuando realmente ha sido tocado por la presencia divina. Así que Cristo nos trae la verdad, la revelación de la verdad divina y la revelación de lo que es la auténtica humanidad cuando dejamos que Dios tome el control de esa humanidad. Así que, querido amigo y amiga que me escuchas, recuerda, Dios estará siempre a tu lado. Dios no quiere separarse nunca de ti. Tú puedes caminar con Él cada día. Deja que Él entre a tu vida. Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.